¿Te has acercado alguna vez al confesionario con prisa, repasando mentalmente los mismos pecados de siempre? Adultos, jóvenes, ancianos, todos caminamos hacia el sacramento con una lista mental rutinaria. Mentí 2 veces, me enojé con mi hermano, no ayudé en casa. Pero algo inquietante sucede cuando Santa Teresa de Jesús nos mira desde sus escritos y nos pregunta: ¿es eso todo lo que hay en tu alma? En el silencio de esa pregunta sientes una incomodidad extraña, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que creías conocer perfectamente, pero que ahora revela rincones oscuros que nunca habías notado. Suscríbete al canal para no perder más enseñanzas y consejos de Santa Teresa. La doctora de la Iglesia, en su obra Castillo Interior, nos enseña que el mayor mal es un alma que no se conoce a sí misma, pues allí se esconden todas las trampas del demonio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que te acercas a confesión sin un verdadero examen de conciencia, estás dejando que pecados graves o repetidos permanezcan ocultos, no necesariamente por malicia, sino por negligencia espiritual. Es como limpiar solo la superficie de un espejo, mientras el interior permanece empañado. Santa Teresa vivió esto en carne propia durante sus años de tibieza espiritual en el convento de la Encarnación. Por casi 20 años llevó lo que ella misma llamó una vida doble. Cumplía con las obligaciones religiosas externas, pero su corazón vagaba entre el mundo y Dios. En sus propias palabras: pasé muchos años de mi vida más ocupada en desear que se acabase la hora que tenía determinada para estar con Dios y en escuchar cuándo daba el reloj, que no en otras cosas buenas. ¿Reconoces esa sensación? Esa prisa por terminar con lo espiritual para volver a lo que realmente te interesa. El problema no es solo que olvides mencionar ciertos pecados en confesión. El verdadero problema es que vives en una superficie espiritual donde no reconoces las raíces profundas de tu desorden interior. Santa Teresa descubrió que había 7 áreas específicas donde el alma se engaña a sí misma, 7 pecados que sistemáticamente olvidamos porque hemos normalizado su presencia en nuestra vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu próxima confesión, sino que transformará tu manera de conocerte a ti mismo. ¿Estás listo para ese encuentro verdadero contigo mismo y con Dios? ¿Cuántas veces has salido de una conversación y horas después te das cuenta de que tus palabras dejaron heridas que no pretendías abrir? Imagínate por un momento a Santa Teresa en el locutorio del convento de la Encarnación, recibiendo visitas de nobles y amigos de su juventud. En esas largas conversaciones sociales, las lenguas se soltaban, los chismes corrían como agua, los juicios sobre otras personas se deslizaban suavemente entre té y dulces. Ella misma confesó años después que estos momentos de charla aparentemente inocente fueron como fuego que destruía poco a poco su alma, porque las palabras sin caridad son veneno que se extiende lentamente. Tu boca puede ser tu peor enemigo espiritual, y lo más terrible es que raramente te das cuenta. ¿Has notado cómo es más fácil hablar de los defectos ajenos que examinar los propios? ¿Cómo una crítica constructiva puede convertirse en murmuración disfrazada? Santa Teresa fue directa sobre este punto. La murmuración destruye la caridad más que el fuego destruye la leña. Pero aquí viene lo más doloroso. Cuando llegas a confesión, mencionas todas esas palabras que cortaron, esos juicios que emitiste, esas conversaciones donde alimentaste la división en lugar de la unión. El problema es que has normalizado ciertos tipos de violencia verbal. Le llamas sinceridad a la dureza, realismo a la crítica constante, humor a la burla sutil. Santa Teresa experimentó en carne propia cómo estas actitudes aparentemente menores van creando una coraza de dureza alrededor del corazón. En una de sus cartas a las hermanas de Sevilla escribió: «Mirad, hijas, que no hay cosa más contraria a la vida espiritual que la lengua desatada,
porque por ahí se va todo el espíritu. ¿Te das cuenta? No es que las palabras hirientes sean solo un pecadillo, son la puerta por donde se escapa toda tu vida interior. Cuando Santa Teresa se refiere a la caridad, no habla de sentimentalismo barato, sino de algo mucho más exigente, la capacidad de ver a cada persona como Cristo la ve, de hablar de manera que tus palabras construyan en lugar de demoler, de guardar silencio cuando tu lengua quiere atacar. Esto incluye esos juicios rápidos que haces sobre el carácter de otros, esas conclusiones precipitadas sobre las intenciones ajenas, esas etiquetas mentales que pones a las personas sin conocer realmente su historia. La próxima vez que te acerques al confesionario, no preguntes solo ¿mentí?, sino ¿fueron mis palabras instrumentos de amor o de división? Esa diferencia podría ser la clave de tu verdadera transformación espiritual. ¿Has sentido alguna vez que Dios está demasiado ocupado para escucharte? O peor aún, que tu vida está demasiado ocupada para escuchar a Dios? La negligencia en la oración no es simplemente no rezar, es mucho más sutil y devastador. Es esa sensación gradual de que puedes vivir perfectamente sin esos momentos de silencio interior. Es esa convicción lenta pero segura de que la oración es para momentos especiales y no para la vida ordinaria. Santa Teresa vivió esto durante casi 2 décadas de su vida religiosa y el dolor de recordar esos años la acompañó hasta su muerte. En su autobiografía, Teresa confiesa con una honestidad que duele. Tenía tan mal hábito en no tener oración que era como una persona que está en un fuego que la está quemando y se echa en el agua, y en saliendo del agua todavía el fuego la está quemando. ¿Entiendes la imagen? La oración no era para ella un lujo espiritual, sino el oxígeno del alma. Sin ella vivía en una asfixia constante que intentaba remediar con distracciones, ocupaciones y hasta con más prácticas religiosas externas. Pero nada llenaba ese vacío que solo el diálogo íntimo con Dios puede llenar. Tu negligencia en la oración se manifiesta de formas que quizás no reconoces como pecado. Es esa prisa por terminar el rosario para hacer algo más importante. Es esa misa dominical donde tu cuerpo está presente, pero tu mente está planificando la semana. Es esa oración nocturna que se convierte en una repetición mecánica de palabras mientras tu corazón está ausente. Santa Teresa descubrió algo que te va a impactar. La oración no es pensar mucho, sino amar mucho. ¿Cuándo fue la última vez que oraste no para pedir, sino para amar? ¿Cuándo dedicaste tiempo a estar simplemente presente ante Dios sin agenda alguna? Escribe en los comentarios: Santa Teresa, ayúdame a redescubrir la oración del corazón, y suscríbete al canal si este mensaje está tocando tu alma. El efecto más devastador de la negligencia en la oración es que pierdes la capacidad de discernir. Sin ese diálogo constante con Dios, empiezas a tomar decisiones basadas solo en criterios humanos, a confundir tus deseos con la voluntad divina, a caminar a ciegas por la vida espiritual. Santa Teresa advierte: alma que deja la oración no ha menester que la tienten los demonios, porque ella misma se despeña. La oración no es una práctica piadosa más, es el termómetro de tu relación con Dios y el fundamento de todo crecimiento espiritual. Si has normalizado vivir sin esos momentos sagrados de encuentro, no es solo un olvido en tu examen de conciencia, es la raíz de todos los demás pecados que sigues cometiendo. ¿Cuántas veces has pasado junto a un necesitado y has acelerado el paso, no por miedo, sino por la incomodidad de reconocer que tienes más de lo que necesitas? El egoísmo hacia los pobres es uno de los pecados más naturalizados de nuestro tiempo, porque hemos aprendido a vivir rodeados de abundancia mientras construimos muros invisibles que nos separan del sufrimiento ajeno. Santa Teresa de Jesús, nacida en una familia de comerciantes acomodados,
Conocía perfectamente la tentación de vivir cómodamente mientras otros carecían de lo básico. En el convento de la Encarnación, Teresa experimentó en carne propia el contraste entre el lujo y la pobreza. Las monjas de familia adinerada tenían criadas, recibían regalos, decoraban sus celdas con comodidades, mientras las hermanas pobres vivían en condiciones precarias. Fue esta realidad la que la impulsó a fundar los conventos reformados, donde todas las hermanas, sin distinción de origen social, vivieran en auténtica pobreza evangélica. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia, escribió, sino de obrar obras grandes, pues de nada nos servirá la oración sin obras. Tu indiferencia hacia los necesitados se manifiesta de maneras que quizás nunca has confesado porque ni siquiera las reconoces como pecado. Es esa irritación que sientes cuando un pobre interrumpe tu día pidiendo ayuda. Es esa facilidad con la que justificas tus gastos superfluos mientras esquivas las oportunidades de ser generoso. Es esa comodidad con la que vives rodeado de lujos innecesarios mientras conoces personas que carecen de lo básico. ¿Te has preguntado alguna vez si tu nivel de vida actual es compatible con el Evangelio que dices seguir? Santa Teresa vivió una conversión profunda respecto a los bienes materiales cuando decidió caminar descalza y reformar el Carmelo. No fue una decisión romántica, sino el resultado de un encuentro doloroso con la realidad. Vi que mientras yo tenía comodidades, Cristo estaba desnudo en sus pobres. La generosidad auténtica no es dar lo que te sobra, sino dar desde la conciencia de que todo lo que tienes es un regalo que debes administrar según la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tu generosidad te costó realmente algo? ¿Cuándo permitiste que un acto de caridad cambiara concretamente tu estilo de vida? El egoísmo hacia los pobres no es solo un pecado de omisión, es la manifestación más clara de un corazón que aún no ha entendido que, ante Dios, todos somos igualmente necesitados de misericordia. ¿Te has sorprendido alguna vez sintiéndote superior a otros cristianos porque oras más, porque conoces más doctrina o porque cumples mejor con las prácticas religiosas? La soberbia espiritual es el más sutil y devastador de todos los pecados, porque se disfraza de virtud y crece precisamente en el terreno donde debería florecer la humildad. Santa Teresa de Jesús conoció este veneno en carne propia y fue tan consciente de su peligro que dedicó páginas enteras a advertir sobre él en todas sus obras. Durante sus primeros años de vida mística, Teresa experimentó visiones, éxtasis y gracias extraordinarias que la hicieron objeto de admiración y también de sospecha. El peligro no estaba en las gracias en sí, sino en la tentación sutil de creerse especial por recibirlas. El peor engaño es creerse ya perfectos, escribió con una lucidez que nacía de la experiencia personal. No hay mayor ruina para el alma. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Precisamente en los momentos de mayor cercanía con Dios es donde el demonio planta las semillas del orgullo más destructivo. Tu soberbia espiritual se manifiesta de formas que raramente llegas a confesar porque las has disfrazado de celo religioso. Es esa irritación que sientes cuando otros no oran como tú crees que deberían hacerlo. Es esa superioridad sutil que experimentas al ver a cristianos tibios mientras tú te consideras fervoroso. Es esa tendencia a medir la vida espiritual ajena con la vara de tus propias prácticas y conocimientos. ¿Has notado cómo es más fácil ver la paja en el ojo ajeno cuando crees que tu propio ojo está limpio? Lo más peligroso de la soberbia espiritual es que te ciega progresivamente a tu propia necesidad de conversión. Santa Teresa experimentó esto de manera dramática cuando, en plena vida mística, tuvo que enfrentar las críticas de teólogos que consideraban sus experiencias como posibles engaños diabólicos.
en lugar de defenderse con altanería, se sometió humildemente al discernimiento de la Iglesia y escribió: «Más quiero ser tenida por loca y engañada que vivir en la mentira de creerme santa». ¿Serías capaz de recibir cuestionamientos sobre tu vida espiritual sin defenderte, sin sentirte atacado en tu identidad religiosa? La verdadera humildad no consiste en minimizar los dones que Dios te ha dado, sino en reconocer constantemente que todo lo bueno que hay en ti viene de Él y que, sin Él, eres capaz de los peores pecados. La soberbia espiritual no es un defecto de carácter, es una traición a la gracia que has recibido. ¿Cuántas veces has dicho solo es una mentirita blanca para justificar una falsedad que consideras inofensiva? El uso indebido de la lengua va mucho más allá de las mentiras evidentes. Incluye toda esa gama de medias verdades, exageraciones, omisiones calculadas y manipulaciones sutiles que utilizas para protegerte, quedar bien o conseguir lo que deseas. Santa Teresa de Jesús, en su camino hacia la santidad, tuvo que enfrentar esta realidad de manera dolorosa cuando se dio cuenta de que había desarrollado el hábito de adaptar la verdad según las circunstancias. En el convento de la Encarnación, donde las monjas mantenían contacto frecuente con el mundo exterior, Teresa aprendió el arte sutil de la conversación que complace, que evita conflictos, que dice lo que otros quieren escuchar. Pero años después, en pleno proceso de conversión, escribió con una honestidad brutal: «Había tomado tan mal hábito en hablar que rara vez hablaba la verdad pura en todo». ¿Te has detenido alguna vez a examinar no solo si mientes abiertamente, sino si tu manera habitual de comunicarte está orientada hacia la verdad o hacia tu propia conveniencia? Tu relación desordenada con la verdad se manifiesta de formas que quizás nunca has confesado porque las has normalizado completamente. Es esa exageración que agregas a tus relatos para hacerlos más interesantes. Es esa información que omites cuando conviene a tus intereses. Es esa capacidad que has desarrollado para decir técnicamente la verdad mientras comunicas algo falso. Es esa facilidad con la que adaptas tu discurso según tu audiencia, no por prudencia, sino por conveniencia. ¿Te das cuenta de que cada vez que manipulas la verdad, aunque sea sutilmente, estás dañando tu relación con Dios, que es la verdad misma? Santa Teresa descubrió algo que transformó radicalmente su manera de hablar. La verdad es hija de Dios, y quien la quiere amar a Él ha de ser amigo de ella en todo tiempo y lugar. Esto no significa ser brutalmente directo, sin consideración por los sentimientos ajenos, sino desarrollar una honestidad tan profunda que tus palabras se conviertan en instrumentos de luz y no de confusión. ¿Podrían las personas que te conocen decir que eres una persona en la que se puede confiar completamente porque tu palabra siempre es confiable? El uso indebido de la lengua no es solo un pecado contra el 8º mandamiento. Es un atentado contra tu propia integridad interior y contra la confianza que otros depositan en ti. Cada mentira, por pequeña que parezca, construye un muro entre tu corazón y la transparencia que Dios desea encontrar en ti. ¿Has convertido la misa dominical en una obligación que cumples físicamente mientras tu corazón está ausente? El descuido del domingo y de la Eucaristía es uno de los pecados más extendidos y normalizados entre los católicos, porque hemos reducido uno de los momentos más sagrados de la semana a una rutina que se cumple por costumbre social más que por amor a Dios. Santa Teresa de Jesús experimentó esto durante sus años de tibieza, cuando asistía a todos los oficios religiosos del convento, pero su alma permanecía fría e indiferente ante el misterio que se celebraba. En sus escritos, Teresa confiesa con dolor: muchas veces me acaecía, cuando entraba en la oración, tener más gana de que se acabase la hora que tenía determinada de estar allí y estar escuchando cuándo daría el reloj. ¿Reconoces esa experiencia? Esa sensación de estar cumpliendo con un deber religioso mientras internamente cuentas los minutos para que termine.
esa misa dominical donde tu cuerpo está presente en el banco, pero tu mente está planificando la comida, repasando problemas de trabajo o simplemente ausente en una nebulosa de distracción. Tu descuido del domingo se manifiesta de formas que quizás nunca has considerado pecaminosas porque las has justificado perfectamente. Es esa facilidad con la que faltas a misa por razones que no son realmente graves, pero que presentas ante ti mismo como urgentes. Es esa manera de llegar tarde y salir temprano, como si fueras un espectador más que un participante en el misterio. Es esa costumbre de vivir el domingo como un día de entretenimiento personal en lugar de como el día del Señor. ¿Te has preguntado alguna vez qué mensaje le estás enviando a Dios sobre la importancia que tiene en tu vida cuando tratas su día de manera tan casual? Santa Teresa experimentó una transformación profunda cuando redescubrió la Eucaristía no como una obligación, sino como el centro de toda su existencia. En la Sagrada Comunión está todo nuestro bien, escribió y comenzó a vivir cada misa como un encuentro personal e íntimo con Cristo mismo. No se trataba de emociones o sentimientos especiales, sino de la convicción profunda de que en ese momento Dios se hacía realmente presente para alimentar su alma. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de misa sintiendo que realmente habías estado en presencia de Dios y no simplemente cumpliendo con una rutina religiosa? El descuido del domingo y de la Eucaristía no es solo una falta contra el tercer mandamiento. Es el síntoma de un corazón que ha perdido el asombro ante el amor de Dios y que necesita urgentemente recuperar la capacidad de adorar. ¿Hay alguien en tu vida cuyo solo nombre despierta en tu interior una tensión que preferirías no sentir? La falta de perdón es quizás el pecado más doloroso de confesar, porque implica reconocer que tu corazón alberga heridas que se han convertido en veneno, resentimientos que has alimentado durante años y una dureza interior que contrasta completamente con la misericordia que esperas recibir de Dios. Santa Teresa de Jesús conoció este sufrimiento de manera íntima, especialmente durante los años en que tuvo que enfrentar incomprensiones, calumnias y persecuciones por parte de quienes debían apoyarla. Durante la Reforma del Carmelo, Teresa enfrentó oposición no solo de las autoridades civiles y eclesiásticas, sino también de hermanas de su propia orden, que veían en sus iniciativas una crítica implícita a su manera de vivir la vida religiosa. Las calumnias llegaron a ser tan graves que por un tiempo se prohibió la fundación de nuevos conventos reformados. En medio de ese dolor, Teresa escribió palabras que revelan su lucha interior. He sentido tan gravemente algunas ofensas que me parecía imposible poder olvidarlas, pero cuando me ponía delante de nuestro Señor crucificado, todo se me hacía pequeño. ¿Te das cuenta de la honestidad de esta confesión? Incluso una santa experimentaba la dificultad real del perdón. Tu falta de perdón se manifiesta de maneras que quizás nunca has confesado, porque las has racionalizado completamente. Es esa satisfacción sutil que sientes cuando a quien te hirió le va mal en la vida. Es esa incapacidad para mencionar el nombre de ciertas personas sin que se te altere el estado de ánimo. Es esa manera de revivir mentalmente las ofensas recibidas, manteniéndolas frescas en tu memoria como si fueran heridas que no quieren cicatrizar. Es esa tendencia a definir a las personas por el daño que te causaron, sin permitirles la posibilidad de cambio o crecimiento. Santa Teresa descubrió que el verdadero perdón no es un sentimiento, sino una decisión que debe renovarse constantemente, especialmente cuando el corazón se resiste. El verdadero amor se conoce en la capacidad de perdonar sin cansarse. Escribió después de años de practicar esta virtud heroica con quienes la habían perseguido. No se trataba de fingir que el daño no había ocurrido, ni de exponerse ingenuamente a nuevas heridas, sino de liberar su corazón del veneno del resentimiento para que Dios pudiera llenar ese espacio con su paz.
¿Estás dispuesto a soltar ese resentimiento que has cargado durante tanto tiempo, no porque la persona lo merezca, sino porque tu alma necesita ser libre? La falta de perdón no solo daña tu relación con otros, es una cadena que te ata al pasado y te impide avanzar en tu camino hacia Dios. ¿Te has sorprendido alguna vez justificando comportamientos que sabes que están mal, usando argumentos que suenan espirituales, pero que en el fondo son mentiras que te dices a ti mismo? El autoengaño espiritual es el más sofisticado de todos los pecados, porque utiliza verdades parciales para construir mentiras completas y usa el lenguaje de la fe para justificar la falta de conversión auténtica. Santa Teresa de Jesús dedicó gran parte de sus escritos a desenmascarar estos engaños sutiles porque había experimentado en carne propia lo fácil que es vivir en una falsa paz espiritual. Durante casi 20 años de vida religiosa, Teresa se engañó a sí misma creyendo que podía mantener una vida doble, ser religiosa ante Dios y mundana ante los hombres, orar cuando le convenía y distraerse cuando le apetecía, buscar la perfección cuando se sentía inspirada y conformarse con la mediocridad cuando le costaba esfuerzo. Pensaba que bastaba no ofender gravemente a Dios, confesó años después, y no me daba cuenta de que esta misma tibieza era la ofensa más grave de todas. ¿Reconoces este patrón? Esta manera sutil de rebajar las exigencias del Evangelio para que se adapten a tu comodidad. Tu autoengaño espiritual se manifiesta en formas tan sutiles que raramente las identificas como pecado, porque has desarrollado un sistema completo de justificaciones que suenan piadosas. Es esa manera de interpretar los mandamientos de manera laxa cuando te conviene y estricta cuando juzgas a otros. Es esa capacidad de encontrar excusas espirituales para no cambiar comportamientos que sabes que deberías cambiar. Es esa tendencia a confundir tus deseos con inspiraciones de Dios, especialmente cuando esos deseos coinciden con lo que te resulta más cómodo o agradable. ¿Te has detenido alguna vez a examinar si tu vida espiritual está orientada realmente hacia la santidad o hacia tu propia tranquilidad psicológica? Santa Teresa desarrolló un criterio implacable para discernir los verdaderos movimientos de Dios de los autoengaños espirituales. Miraré si me lleva a mayor humildad, a más caridad con el prójimo y a mayor desprecio de mí misma. Todo lo que alimentara su ego, justificara su comodidad o la alejara del servicio concreto a otros, por muy espiritual que sonara, debía ser rechazado como tentación disfrazada. Este criterio le costó años de lucha interior, pero le permitió distinguir entre la auténtica vida mística y las falsas consolaciones que solo alimentan el amor propio. ¿Estarías dispuesto a aplicar este mismo criterio a tus experiencias espirituales, sabiendo que podrías descubrir que muchas de las cosas que consideras señales de tu progreso espiritual son en realidad manifestaciones de tu orgullo? El autoengaño espiritual no es solo un error de interpretación, es una forma sofisticada de resistencia a la gracia de Dios que mantiene tu corazón cerrado a la verdadera transformación. ¿Estás listo para que tu próxima confesión sea completamente diferente a todas las anteriores? Después de caminar junto a Santa Teresa por estos 7 pecados olvidados, has llegado al momento más crucial, la transformación real del corazón a través del sacramento que Cristo dejó para sanarnos no superficialmente, sino desde las raíces más profundas de nuestra herida interior. La confesión auténtica no es un lavado rápido de pecados, como advierte la doctora de la Iglesia, sino un encuentro transformador con la misericordia infinita que espera cambiar no solo tu comportamiento, sino la orientación fundamental de tu alma. Santa Teresa vivió esta transformación de manera dramática cuando, a los 39 años, tuvo un encuentro que cambió para siempre su manera de entender la confesión. Frente a una imagen de Cristo muy llagado, sintió tan gravemente cómo había ofendido a quien tanto la amaba,
que se le quebrantó el corazón y se derramó toda delante de él con grandísimas lágrimas, suplicándole la fortaleciera ya de una vez para no ofenderle. No fue solo culpa lo que sintió, sino asombro ante un amor que había estado esperándola pacientemente durante años de tibieza y mediocridad. ¿Puedes imaginar el impacto de descubrir que Dios no está decepcionado contigo, sino enamorado de ti? Cuando te acerques ahora al confesionario llevando en tu examen de conciencia estos 7 pecados olvidados, la falta de caridad, la negligencia en la oración, el egoísmo hacia los pobres, la soberbia espiritual, el uso indebido de la lengua, el descuido de la misa y la falta de perdón, no lo hagas con el peso de la vergüenza, sino con la expectativa de quien sabe que va a recibir algo mucho mayor de lo que puede imaginar. Santa Teresa descubrió que cuando el alma se conoce verdaderamente a sí misma en toda su miseria, entonces está preparada para recibir la misericordia sin medida. Tu honestidad brutal contigo mismo no es el fin del proceso, sino el comienzo de una liberación que transformará no solo tu relación con Dios, sino tu manera de vivir cada día. El verdadero fruto de una confesión auténtica, según Santa Teresa, no se mide por la emoción que sientes al salir del confesionario, sino por el cambio concreto que produces en tu vida diaria. Cuando la confesión es verdadera, escribió, el alma queda no solo limpia, sino fortalecida para no volver a caer en lo mismo. Es decir, no basta con sentir alivio, debe haber una transformación interior que se manifieste en obras concretas de amor. ¿Estás dispuesto a que estos 7 pecados olvidados se conviertan en 7 áreas de crecimiento específico en tu camino hacia la santidad? La invitación de Santa Teresa para ti es clara y desafiante. No se contente tu alma con amarle poco, pues tanto te ama Él. Cada uno de estos pecados que has descubierto hoy no es una condena, sino una puerta abierta hacia una intimidad mayor con Dios. Cuando confieses tu falta de caridad, no lo hagas solo para quedar limpio, sino para pedir la gracia de amar como Cristo ama. Cuando reconozcas tu negligencia en la oración, no te limites a prometer orar más, sino suplica el don de encontrar en el diálogo con Dios tu mayor felicidad. La confesión sacramental, vista así, se convierte en el instrumento más poderoso de transformación interior que Cristo ha puesto a tu disposición. Ahora que conoces estos 7 pecados comúnmente olvidados, tu responsabilidad ha aumentado, pero también tu esperanza. Santa Teresa terminó su vida como una de las almas más unidas a Dios en la historia de la Iglesia, pero comenzó siendo una mujer como tú, imperfecta, luchando, tropezando, levantándose. Su mensaje final para ti es el mismo que escribió a sus hermanas carmelitas. Solo se requiere que nos determinemos y nos dispongamos para ser suyas con todas las veras que pudiéremos, y Él hará tanto por nosotros que no nos conoceremos a nosotros mismos. ¿Te atreves a dar ese salto de fe? ¿Estás listo para una confesión que no solo te limpie, sino